Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos, tomen asiento, amados. Damos gracias al Señor que podemos estar en la casa de papá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hoy estamos en la casa de papá, sus hijos están en casa. Amén. Y la familia de Dios está reunida, alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él merece toda gloria, honra y alabanza. Amén. Dice la palabra del Señor, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Más vale un día en la casa de Padre que 1000 fuera de ellos, ¿no? Y cuando uno está en casa, qué lindo, ¿no? A veces el que trabaja todo el día en la calle no ve la hora de llegar a casa. ¿Cuánto lo creen? Gracias, Ale. Gloria al Señor. El que trabaja todo el día quiere llegar a casa, no ve la hora de llegar a casa, no solamente para descansar, sino porque la casa tiene eso, ¿no? De hogar, ¿no? El hogar, qué bueno llegar a tu lugar, ¿no? Tu casa es tu lugar de descanso. Y bueno, aquel que no está sintiendo eso con respecto a su casa, Dios lo puede solucionar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y venir a la iglesia, venir a la casa del Padre es exactamente lo mismo, ¿no? Uno, cuando Dios lo planta en una casa, lo planta en un lugar, no puede ir a otro lado. Amén. Uno va a otro lugar y no se siente en casa. ¿Cuántos lo creen? Es lo mismo que vos cuando te vas a otro lugar, y a veces hasta de vacaciones, ¿no? Por ahí alquilás para estar en alguna casa, pero vos sabés que estás ahí de paso, porque no es tu casa. Amén. Sabés que no estás cómodo. Amén. No es tu cama, no es tu lugar de estar, no están tus cosas ahí, no es tu casa. Qué bueno es volver a casa, estar en tu casa, ¿no? Cuando Dios te pone en una iglesia, te pone en un lugar, vos te podés ir y andar por ahí, pero nunca te vas a sentir como en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Por eso, como dice hoy la alabanza, amén, te amo, papá, estoy en la casa del Padre, ¿no? En la casa de Dios, en el lugar donde Dios nos puso. Porque la palabra de Dios dice que su iglesia es una, amén. Pero Él estableció lugares de reunión, Él estableció lo que los maestros de la palabra llaman la iglesia local, que son los lugares a donde un cierto número de hermanos se reúnen, pero son, gloria al Señor, parte de la iglesia toda. La iglesia es una, ¿cuántos lo creen? Como dice la palabra de Dios, dice, la iglesia es una, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pero Dios nos estableció en lugares a donde nosotros tenemos que estar, ¿no? En iglesias locales, como dice los maestros de la palabra, como dice la palabra. Y ahí es donde Dios nos establece, amén. Y ahí es donde Dios nos da crecimiento, ahí es donde Dios nos instruye, desubicado. Vamos a estar, gloria al Señor, comiendo no la comida que nos prepara mamá. ¿No? ¿A cuántos les pasó que por ahí van a comer a otro lado? Cuando éramos chicos, yo era chico, íbamos a comer a otro lado y por ahí no era lo mismo que en casa. Amén. La leche no me la hacía como me la hacía mi mamá. No me hacía el mate cocido con pan como me hacía mi vieja, ¿no? Y eso pasa cuando vamos a otro lado, espiritualmente pasa lo mismo. No es lo mismo, pero aparte no crecemos, porque dice la palabra de Dios que somos como árboles plantados en los atrios de Jehová, dice el Salmo, ¿no? Dice que Dios nos planta en sus atrios, y ahí es donde crecemos, ahí es donde, gloria al Señor, estamos verdes, nuestra hoja está verde, dice la palabra de Dios. No podemos ser plantados en otro lado. Entonces, a donde Dios nos puso, ahí vamos a crecer, ahí vamos a avanzar, ahí es a donde vamos, y aparte estamos en obediencia con el Señor. Y quiero compartir una palabra comenzando este mes con toda la bendición de Dios, y vamos a arrancar tomando Santa Cena como todas las primeras reuniones del mes, para fortalecernos, para recordar, amén, el pacto bajo el cual vivimos, bajo el cual estamos, que es el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
Por eso es una noche de victoria, una noche que, gloria al Señor, es una bendición poder estar acá. Y realmente estoy orgulloso de la iglesia que me dio el Señor. Amén. Estoy orgulloso de la iglesia que Dios me dio. Amén. Le doy gracias al Señor por la iglesia y alabo a Dios por eso. Amén. Porque sé que es una iglesia poderosa. Ustedes son la iglesia, hermano. Amén. Y sé que esto va a crecer mucho. Ya empezó a crecer porque ya tenemos un hermano nuevo. Amén. El hermano viene de Villa Albertina, así que miren ustedes. No, de por aquellos lados viene, ¿no, hermano? Así que mire que ya nos estamos expandiendo. Empezamos por uno. Amén. Yo creo que van a venir de todos lados. Gloria al Señor. Y Él es primicias, dice el Señor, de la lluvia tardía, ¿no? Dice que Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Y eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Salmo 32. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos, el libro de las alabanzas y las adoraciones. Amén. De Dios, escritas ahí por los salmistas, por David y tantos otros que escribieron estas canciones, estas poesías, estas alabanzas, ¿no? El libro de los Salmos, Salmo 32. Amén. Gloria al Señor. Buscamos ahí en nuestras Biblias, celulares. Hermano, ¿usted tiene Biblia? No. Le vamos a conseguir una Biblia, amén. Para la próxima va a tener Biblia. Pero después no la va a tener juntando polvo, ¿eh? Ahí hay que leer. ¿Usted ve bien para leer? Ah, gloria a Dios. Ahí Salmo 32. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Vamos a leerlo todo, es cortito. Amén. Salmo 32, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. En mi Biblia se titula La dicha del perdón. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por su palabra? Una palabra tremenda y que es para este día, amén, y para este tiempo. Y el Señor me viene hablando en esta palabra desde después del día de martes, del día de la oración, amén. El día martes nos reunimos para orar y recuerdo que yo estaba orando, pidiéndole a Dios una palabra y bueno, ese día, después de ese día Dios me dio esta palabra y la guardé para hoy, amén, porque dije esta palabra es para hoy, gloria al Señor. Y es tremendo este salmo de David, porque justamente nos hace ver a cada uno de nosotros la palabra de Dios
lo importante que es haber sido perdonado por Dios, ¿no? Y entender cuál es realmente el peso del pecado, el peso de la transgresión, ¿no es cierto? Que es la causa de la mayoría de los males que nosotros padecemos, ¿no? Hay personas que están enfermas por causa del pecado, ¿amén? Hay personas que viven sin paz, personas que tienen diversos tipos de problemas, incluso no solamente personales, sino también familiares, porque hay pecado que no fue perdonado. Nosotros, por ejemplo, podemos leer en los primeros versículos que se nombran 3 tipos de pecados, ¿no? En el primer versículo la palabra habla de transgresión, ¿no es cierto? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión fue perdonada. Luego el verso 2 habla de iniquidad, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Gloria al Señor. Y luego la palabra habla de pecado. Son 3 definiciones diferentes para una condición que nos separa de Dios, que separa al hombre de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos transgresión, sabemos que la Biblia no fue escrita en castellano, la Biblia fue escrita en otros idiomas. Amén. Fue escrito en el idioma original en el cual fue escrito la Biblia, fue el hebreo, el arameo antiguo. Amén. Especialmente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue totalmente escrito en hebreo o arameo antiguo. Amén. Entonces, el idioma, ese idioma, para ser traducido al español, tiene una sola palabra, una sola definición en hebreo, en arameo, puede tener varios significados, sinónimos, ¿no? Puede ser utilizado de diferentes formas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la palabra habla de transgresión, de iniquidad y de pecado, nosotros en el castellano podemos decir, bueno, es pecado, ¿no? Lo encerramos en una sola definición, pero tiene diferentes valores, por eso se traduce de diferentes formas. Transgresión tiene un significado en hebreo que habla de alta traición, ¿no? Es lo que sería igual a alta traición. Alta traición, ¿por qué? Porque estamos viviendo bajo un rey, bajo un reinado que es nuestro Dios. Entonces, transgresión vendría a significar lo mismo que alta traición a Dios, ¿no? Iniquidad habla de lo que tiene que ver con el pecado de inmoralidad, ¿no? La inmoralidad puede ser una inmoralidad sexual, ¿no? Puede ser rebeldía en esas áreas, ¿no? Y el pecado en sí es errar a los mandamientos de Dios, conocer los mandamientos y errarlos, equivocarnos, ¿no? Es el pecar. Son 3 tipos de pecado diferente o 3 tipos de actitudes que cortan nuestra comunión con Dios y que aquellos que no conocen a Dios los tiene lejos de Dios, los mantiene lejos de Dios, ¿no? En este caso, cuando nosotros leemos el Salmo 32, es un salmo de David. ¿De quién es el salmo? ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Amén. Y han leído del rey David. Este salmo, que fue escrito por él, se cree que concuerda con un momento muy difícil de la vida de David, que fue cuando él pecó con Betsabé. No sé cuántos conocen la historia, ¿no?, del pecado de David, porque David se lo lee en la palabra como un héroe de la fe, ¿no? Él es el precursor del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús. Amén. Entonces se dice que de la línea de David vendría el Mesías, de la línea real de David. Entonces la vida de David y la historia de David es muy importante en la palabra de Dios y es profética. Pero lo que también nos enseña la palabra de Dios es que David tuvo un montón de errores y un montón de defectos. Amén. Nosotros, por ejemplo, conocemos
destacamos de la vida de David las grandes victorias y las grandes hazañas que David hizo en Dios, como derrotar a Goliat. ¿Cuántos se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿No? Vieron las películas, el grandote que viene el chiquitito y le tira la onda, ¡pap!, ¿no? Y lo voltea. Entonces vemos las hazañas que David hizo por creer y confiar en Dios, y porque era un escogido de Dios. Pero también David era un hombre que cometió un montón de errores, ¿no? Y eso es bueno destacar y entender, para que nosotros comprendamos que en la vida con el Señor nos vamos a esforzar por obedecer a Dios, nos vamos a esforzar por caminar en obediencia a Dios, pero eso no va a librarnos de los errores y de los pecados que podemos llegar a cometer. Pero si somos escogidos de Dios, cada vez que nosotros vamos a su presencia en señal de arrepentimiento, con un corazón arrepentido, la palabra dice que Él nunca dejará de oír un corazón contrito y humillado. Amén. Así que por más que nuestro caminar sea imperfecto, Dios sabe que nosotros no somos perfectos. ¿Cuánto lo creen? Pero nos esforzamos por ir por el camino de la perfección. Nos esforzamos por vivir en santidad delante de su presencia para agradarlo. Amén. Y para no vivir siendo traidores a Dios. Amén. Cometiendo alta traición, como dice la palabra. Pero dice que él en este salmo expresa lo maravilloso que es haber sido perdonado. Amén. Dice, bienaventurado el varón, dice, ¿no? Y es él el varón. ¿No? Él habla de sí mismo, dice. ¿Por qué? Porque vivió la experiencia de tenerlo todo, de ser un rey victorioso. En el momento que él peca con Betsabé, él lo tenía todo, David. ¿Amén? ¿Qué tenía David? Todo. El que leyó la Biblia sabe que él arrancó de la nada y Dios lo fue llevando hasta que llegó a lo más alto. Llegó a ser el rey de una gran nación y haber vencido a sus enemigos. Él fue humillado y le han pasado un montón de cosas, pero él en ese momento había logrado todo. Había conquistado a sus enemigos, se había librado de los que se le oponían y era rey, ¿no? Entonces había logrado todo y ahora estaba descansando David. Amén. Ya lo logré todo, dijo este varón. Y estaba paseando por las terrazas de su palacio, un hermoso palacio que él tenía. Y en el momento en el que él estaba disfrutando de su descanso, el enemigo le presenta, ¿no?, a esta mujer hermosa que se bañaba sin ropa cerca del palacio. Y ahí le presentó el enemigo la tentación, porque David ya había dejado de guerrear, ya había dejado de preocuparse, estaba descansando y descansando de Dios también, ¿no? ¿Estaba descansando de Dios o no? Porque el que había escribido tantos salmos, que sabía que Dios lo veía, que Dios lo acompañaba, que Dios lo libró de Goliat, y que qué sé yo, de repente miró ahí y dijo, le gustó esa mujer. Y no sé, ni pensó que Dios lo estaba viendo. Amén. Y cometió el peor de sus pecados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero eso, amados, el hombre falla. Amén. Dios no falla, pero el hombre falla. Pero lo más terrible es que cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, y el hombre y la mujer son falibles y pueden caer, pero no hay nada peor, hermano, que conociendo la misericordia de Dios, el amor de Dios y haber recibido milagros de Dios, entender que uno pecó contra Él, traicionó a Dios. Amén. No es lo mismo el pecador que está allá afuera, que no conoce al Señor, no sabe nada de la ley de Dios, no sabe de Dios, de su misericordia y de su amor. No es lo mismo que el hombre y la mujer que conoció el amor y la misericordia de Dios. Aquel que Dios lo sanó de una enfermedad terminal, aquel al cual Dios restauró su familia, sanó a su esposa, liberó a sus hijos, le dio todo, de repente va y peca contra ese Dios. Entonces se suma el pecado y se suma
en la culpa de haber traicionado al ser que más lo ayudó, que más lo amó, entregando a su propio hijo por su vida. Amén. Es terrible la situación. Por eso David explota en este salmo y dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no acusa de pecado. Amén. Bienaventurado cuando tus transgresiones son perdonadas. Y nos está hablando de un Dios de misericordia. ¿De qué nos está hablando? De un Dios que perdona, de un Dios que restaura, ¿no? Y Él nos enseña la palabra de Dios a través de la experiencia de este hombre y a través de la Escritura, ¿no? De lo tremendo que es quedarse con el pecado, ¿no? Querer ocultar el pecado. Vos podés ocultarlo a los hombres, podés ocultar el pecado a tu familia, podés ocultarle el pecado a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, pero a Dios no. Y el Espíritu Santo va a pesar sobre vos. Amén. El pecado va a pesar sobre vos. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice el salmista, gloria al Señor, en el verso 3 en adelante: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Él sentía el peso del pecado en sus huesos, en su médula, dice ahí la traducción más exacta. Amén. En la médula se sentía el pecado, el peso, el dolor, la culpa. Amén. ¿Por qué? Porque cayó. Porque, hermano, hay algo que acostumbra el hombre y la mujer, y acostumbra, es una costumbre también la gente que viene y recibe por primera vez al Señor. Cuando uno le habla del pecado y cuando uno le habla y le dice te tenés que arrepentir, te miran mal, ¿no? Y más de uno que no entendió el mensaje del Evangelio dice: ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Yo no tengo nada de que arrepentirme, ¿no? Porque por naturaleza el hombre y la mujer no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer, y es lo peor que te puede pasar. Y a los creyentes también es lo peor que les puede, es peor que el que no conoce. El no querer reconocer, eso se llama orgullo y soberbia. Y Dios dice que Él mira de lejos al altivo, lo mira de lejos. El soberbio, Dios le corta el rostro. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces David tuvo la experiencia, y dice mientras callé, ¿no? Porque ¿saben lo que pasó? ¿Por qué es tremendo esto, no? David, ¿qué hace? Él era rey, tenía todo el poder. Ve a la mujer, es hermosa, y manda a sus siervos y la manda a llamar. La trae al palacio. La mujer era casada. ¿Amén? Y él la trae al palacio, porque era el rey, era el que tenía poder, podía hacer lo que quería. La trae, se la lleva, tiene relaciones con ella. Y él se la quiere quedar. Ya ahí nomás, él adulteró con ella, ¿no? Y resulta que se entera que ella es casada y el marido de ella es su siervo. Es un siervo de él que está peleando en la guerra que él tendría que estar peleando. Él tendría que estar en el frente de batalla, pero él tenía sus generales, ya tenía sus siervos que iban por él. Y el marido de esta mujer estaba en el frente de batalla peleando. Entonces, el pecado que él estaba cometiendo, tremendo, ¿no? No solamente se quedó ahí, sino que él ideó un plan para librarse del marido. Amén. No es para risa, hermana. Pero bueno, suena así, ¿no? Librarse del marido. Sí, se cree, lo tengo que sacar del medio porque yo me quiero quedar con esta mujer. Amén. ¿Y qué hizo? Lo mandó a los otros generales de él, le dijo, ponelo a fulano adelante de todo y dejalo solo. Claro, lo largaron allá y los enemigos lo liquidaron. Y él se quedó con la mujer, ¿no? Dijo, bueno, ahora que sos viuda, ya está, nos podemos casar, ¿no? Tremenda maldad, ¿cuántos lo creen? El pecado engendra maldad. El pecado engendra que la persona piense a ver cómo puede salirse con la suya, ¿o no? ¿Sí o no?
hace todo lo posible por ver cómo lo puede, hablando mal y pronto, joder al otro, ¿no? Para poder salirse con la suya. Y eso es lo que hizo David. Entonces después pasó todo, ¿no? Y David pensó que ya está, listo, ya me salí con la mía. Quedó todo bien tapadito, el otro se murió porque los enemigos lo mataron, ¿no? Le habrán hecho un funeral con todos los honores, qué sé yo, y él se quedó con la mujer de él. Pero dice que a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos lo creen? A Dios no se le escapa nada. Y menos cuando uno es un escogido de Dios. Amén. Cuando vos sos una persona que estás dentro de los planes de Dios, ojo, porque no se le escapa nada al Señor si vos te querés hacer el vivo con Él. Amén. Dice que nunca falta un profeta, y dice que David, entre su gabinete ejecutivo de reino, tenía un profeta, el profeta Natán. Dice que el profeta entró a una audiencia con él, lo quiso ir a ver al rey, y dice que el profeta le dice al rey: rey, tengo algo que decirte. Amén. En tu reino hay alguien que tiene 100 ovejas. Un hombre terrateniente tiene 100 ovejas, y hay un hombre pobre que tiene una sola oveja. Y este terrateniente quería tener esa oveja para sumar a su rebaño, pero el hombre pobre se iba a quedar sin su oveja. Entonces este hombre rico lo mandó a matar al hombre pobre y le sacó su oveja, ¿no? Estoy parafraseando la historia, ¿no? Entonces David se levanta enojado de su trono y dice: ese hombre tiene que morir. Dice: porque es injusto, ¿cómo le va a sacar? Y el profeta lo mira a los ojos y le dice: ese hombre eres tú. ¡Puah! Lo partió al medio, ¿no? Eso hacen los profetas, ¿ven? Eso hacen los profetas. Te dan una palabra que te parte al medio. Y eso para que aprendan, porque la pastora es profeta. Y más de una vez soltó palabra que ha partido al medio unos cuantos. Y se han ido enojados. Amén. Pero eso, el oficio del profeta es ese: confrontarte con tus errores, confrontarte con tu pecado, decirte la verdad, porque el que dice la verdad verdaderamente te ama, y Dios te dice la verdad. ¿Cuántos lo creen? Dice que el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. No, pero ¿cómo? Sí, tú, porque tú mandaste a matar al marido de Betsabé y te quedaste con ella, y ahora Betsabé está embarazada y ese hijo es nacido de tu fornicación. Y David se quedó callado y meditó y dijo: pequé contra Dios. Reconoció, amén, se arrepintió, y Dios le dio otra oportunidad. Y por eso él escribe este salmo, amén. Y él dice: bienaventurado, wow, dice, qué alivio es haber sido perdonado. Cuando uno se da cuenta del error que cometió, cuando uno se da cuenta que la mano de Dios se hace poderosa sobre nosotros, que la mano de Dios te puede bendecir, te puede levantar, te puede sanar, pero también te puede aplastar. Porque dice la palabra que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice la palabra del Señor, Él sigue hablando y dice: gloria al Señor. El verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios lo oprimía. El Espíritu Santo te oprime cuando vos no querés confesar. Amén. El Espíritu Santo te oprime cuando vos querés ocultar tus errores delante de Dios. Amén. Se agravó tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. Te empezás a secar espiritualmente, hermano. Empezás a secarte espiritualmente. Tu comunión con Dios se corta, tus bendiciones empiezan, tu paz se va, ¿no? Todo lo que el Espíritu depositó en tu vida se va. Amén.
Y tu entorno también se empieza a secar. Cuando vos no querés soltar lo que corta tu comunión con tu Creador. Pero después en el verso 5 y 6 sigue David contando su experiencia. Y él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántos aplauden al Señor por esta palabra? Gloria al Señor. Y vemos en este versículo nuevamente las tres palabras diferentes, ¿no? En el verso 5. Mi pecado, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Amén. Dije y confesaré mis transgresiones. Amén. Pecado, iniquidad, transgresiones. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Las transgresiones, las iniquidades y el pecado es fruto de tu maldad. ¿Escuchaste? Esa maldad que todavía te quedó dando vuelta, ¿no? Pero por eso dice Dios que Él nos da un nuevo corazón. Él dice que cubre, Él dice que corta el manantial de maldad que hay en nosotros, para que ya no haya en nosotros transgresiones, iniquidades y pecados. ¿Cuánto lo creen? Cuando nosotros confesamos delante de Dios. Confesar delante de Dios es reconocer que dependemos de Dios. Reconocer que sin Dios nada podemos hacer. El que cubre su pecado no prosperará, dice el proverbio. Algunos se matan trabajando, algunos se matan haciendo y queriendo salir adelante en lo económico, guardándose las macanas que se mandaron, diciendo Dios no ve, y creen que Dios los va a bendecir, y Dios no te va a bendecir, porque estás cubriendo tu pecado, porque estás pensando que vos sos más vivo que Dios, pero vos no podés engañar a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Confesé mi pecado y no encubrí mis transgresiones a Dios. David fue muy amado por Dios. ¿Qué fue David? ¿Y fue perfecto David? Pero dijo Dios que David tenía un corazón conforme a su corazón. ¿No es tremenda esa declaración? Es tremenda. Porque David no era perfecto, pero sí David había entendido que él tenía que vivir humillado delante de Dios. Mi pecado te confesaré, no encubriré mis transgresiones. Amén. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David estaba feliz. ¿Cómo estaba David? Como nosotros estamos felices en esta noche, ¿o no? Porque nosotros fuimos perdonados, hermano. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz para que esa sangre preciosa que fluye nos limpie de todo pecado, toda iniquidad, y nuestras transgresiones sean perdonadas. Amén. Por eso hoy es noche de Santa Cena y Dios nos habla esta palabra porque nos ama. ¿Por qué nos habla Dios esta palabra? Porque Él quiere limpiarte de pecado. Él quiere que vos seas sincero delante de Él. Él no quiere ser un Dios que te hostiga, un Dios que te oprime, un Dios que está sentado en un trono con un látigo. Él está esperando que vos vayas a Él voluntariamente y le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento. Amén. Me arrepiento. Y Dios perdonará la maldad de tu pecado. Dice: si tu pecado fuese rojo como la grana, volverá a ser como blanca lana. Amén. Nunca me acordaré más de tus transgresiones y tus pecados. Cuando Dios perdona, se olvida. No te está Dios continuamente reclamándote: pero yo te perdoné, como hacen algunos, ¿no? ¿Me perdonás? Sí, te perdono. Y en la primera de cambio dice: ¿te acordás que lo que me hiciste? Nunca te perdonó. Dios
Dice que agarra tus pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Cuántos lo creen? Ese es el Dios que tenemos, amén. Por eso tenemos que confesar a Él nuestros pecados. Tenemos que saber que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que podemos acercarnos al trono de su gracia confiadamente, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, porque Él sabe que somos imperfectos. Él no quiere que vivamos con culpa, no quiere que vivamos cargando cosas ocultas. Despojémonos, dice, despojémonos del pecado y vayamos al trono de la gracia, dice la palabra del Señor, para recibir vida y recibir vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Los que saben estas cosas, dice David en el verso 6, por esta causa, por tu amor, por tu misericordia, porque uno dice, ¿vieron cuando alguien se manda una macana grande y dice, este no tiene perdón? ¿No? Encuentra a alguno por ahí que es una persona malvada, que es una persona que hizo cosas feas, y la sociedad dice, este no tiene perdón de Dios. Mentira. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Hasta eso que nosotros decimos, lo señalamos con el dedo, amén. Decimos, ese es un criminal, ese. Si ese se arrepiente, Dios lo perdona. Porque nosotros fuimos tan criminales como él, amén. Nosotros estuvimos entre la turba que decía, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Ahí también estábamos todos nosotros. Ah, no, pastor, pero yo todavía no había nacido. Tu simiente también estuvo ahí. Amén. Entre la gente que pedía que maten al Señor. Entre la gente que contemplaba de lejos a Cristo colgado en la cruz. Y se burlaban de Él. ¿No? Pero hoy estamos de este lado. Hoy estamos del lado de los que recibimos perdón. Hoy estamos del lado, amén, de aquellos que fueron lavados, limpiados por la sangre de Cristo. Hoy nosotros somos bienaventurados, porque nuestras transgresiones son perdonadas, si hemos confesado delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice el verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Amén. El verso 6 da el resultado de aquellas personas que son fieles a Dios, de aquellas personas que conocen a este Dios de misericordia. Entonces dice, todo santo, cada uno de nosotros, por esta causa vivimos orando a Él, vivimos buscándolo, vivimos adorándolo a Él, porque sabemos que Él es un Dios de misericordia, porque la palabra de Dios dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Escuchaste? Al que más se le perdona, es el que más ama. Amén. Por eso nosotros podemos ver siervos de Dios que hoy están sirviendo a Dios y que han dejado todo por servirlo y que en su vida pasada fueron personas terribles. Pero ellos pasaron por esta situación. Dijeron, wow, yo no tengo perdón. Las cosas que hice son aberrantes. Porque algo que sucede cuando tenemos un encuentro con el Creador es que la luz de Dios nos ilumina tanto que nos damos cuenta de lo que somos. Amén. Nos damos cuenta de la porquería que somos. La persona que no es iluminada por Dios no puede entender, porque siempre se está justificando. Y dice, bueno, pero yo robé porque tenía hambre, ¿no? Yo hice esto por esto. Siempre se está justificando. Nunca reconoce que no tiene perdón de Dios. Amén. Pero dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando entendemos de qué fuimos salvados, cuando entendemos de que nadie por ahí nos perdonaría lo que hicimos, pero Dios sí. Amén. Entonces amamos a Dios y decimos, por esta causa orará a ti todo santo, obvio. Amén. Oraremos a Dios, alabaremos a este Dios que nos perdonó, que nos restauró. Amén. Y dice luego la promesa, la inundación de las muchas aguas no le alcanzarán a él. ¿Saben lo que significa eso? Los santos que
fueron perdonados y oran a Dios, son librados de los problemas de esta vida, son librados de las dificultades. Las muchas aguas, habla de los torrentes de agua que a veces golpean contra nosotros. Dice, serán librados. Dios te pone en alto, las aguas no llegan a ti. Amén. Dios te libra de los problemas, amado. Dios te libra de las dificultades de la vida. Claro que tu camino no va a ser de rosa. Va a haber dificultades, va a haber problemas, pero dice la palabra de Dios, 7 veces caerá el justo, y de todas ellas lo levantará Jehová. Jehová te levantará siempre. Aunque venga contra tu casa río y golpeen contra ti vientos tempestuosos y vengan tormentas y venga toda clase de embate, si tu casa está fundada sobre la roca, no va a caer. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios, estás creyendo, amás a un Dios que te perdona, que te bendice. Y luego viene un cambio tremendo en este salmo, amén. Viene un cambio en el verso 7, en el verso 8, perdón. David sigue declarando y dice en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Dios te libra de la angustia, Dios te libra de la tristeza. ¿Con qué? Con cánticos de liberación. Alabá a Dios, amén. Dice luego el verso 8, cambia de persona, amén. Y hoy es Dios mismo quien nos habla a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en el verso 8, te haré entender. Amén. Porque vos por ahí ahora estás escuchando la palabra, estás leyendo y decís, bueno, sí, entiendo, pero hay algunas cosas que no entiendo. Y Dios te dice, te haré entender. Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te está mirando y te hace así Dios. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Y eso habla del amparo de Dios. Habla de que Dios está con su mirada sobre nosotros. Él nos enseña, Él nos hace entender, Él pone sus ojos sobre nosotros. El amparo de Dios. ¿Cuántos quieren vivir al amparo de Dios? Amén. Algunos no entienden muchas cosas, pero dice, yo te haré entender, ¿no? Te enseñaré qué camino debes andar. ¿Por qué? Cuando estás confundido, cuando estás en confundido, decís, bueno, no sé muy bien lo que tengo que hacer. Dice, yo te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuántos quieren un Dios como este? Amén. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Pero acá viene algo que Dios nos dice también a nosotros, ¿no? El verso 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber dicho, bueno, Señor, qué tremendo, Dios me perdona, ahora sé lo que tengo que hacer, tengo que pedir perdón y continuar, tengo que arrebatar la palabra de Dios y obedecer, ¿no? Dios dice, no seas como el caballo y como el mulo, hermano. No seas sin entendimiento. No entendés lo que te estoy diciendo, te dice Dios, amén. Dice, yo te amo, vení a mí, yo te perdono, te restauro, viví bajo mi pacto, viví bajo mi gracia. ¿Por qué te apartás? Amén. ¿Qué te tengo que poner freno como al caballo? ¿Vieron los caballos que le ponen el freno en la boca? Algunos hay que ponerlo en la boca, amén. ¿No? ¿No? Y de ahí lo dirigen, porque tira para acá el caballo. ¿No? Dice, no sea como el caballo que te tengo que poner un freno, una rienda para dirigirte, porque ¿saben qué significa esto? No esperes que te traiga con dolor, porque dice que el jinete se sube al caballo y, ¿no?
y le mete una espuela. Y por ahí lo agarran los que preservan animales y se arma un lío bárbaro, ¿no? Como en las domas ahora. Pero dice que de eso habla Dios. No esperes que te traiga con dolor. Entendé, vení a Dios por propia voluntad. ¿Por qué te pones rebelde con Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Que te ponga freno? Una vez que vos entregaste tu vida a Dios, sos de Él. ¿Escuchaste? Ahora, si vos te pones rebelde y te pones duro y no querés entender, te va a meter freno Dios. Amén. Por eso dice el salmista, se agravó la mano de Dios sobre mí. Se agravó. Amén. ¿Qué haces vos cuando tu mascota no hace lo que tiene que hacer? ¿No? ¿La reprendés o no? Bueno, lo mismo hace Dios, ¿no? La mano de Dios se agrava sobre nosotros. El revén que saca Dios, ¿va a caminar o no? No espere que pase eso, dice Dios. No seas como el mulo, como el caballo. Dice que para aquellos que persisten, dice el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. El impío es aquel que no hay caso, hermano. Por más que escucha y escucha, sale desbocado para el lado del mundo. Amén. No quiere. Es el impío. Pero habrá muchos dolores para la gente de este mundo que no quiere recibir a Dios. Porque la gente de este mundo vive esclavo de la mentira, esclavo del temor a la muerte, esclavo de las cosas que están allá afuera. Pero los que hemos venido a Dios, hemos sido librados de esas cosas. Amén. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Escuchaste? Hasta antes de venir al Señor no conocías la verdad. Y vivías buscando la verdad, tanteando como un ciego. A ver, voy para allá, para solucionar mis problemas. Voy para el otro lado. Y Dios te llamaba, por acá, pero vos como el mulo y el caballo. ¿No? Pero hoy Dios te dice, no seas sin entendimiento. Si yo te di entendimiento, y ahora te doy más, pongo mi espíritu sobre ti. Amén. Ven a Dios, vení a Dios. Porque dice que a los que buscan al Señor y los que confían en Él, Dios los bendice. ¿Cuánto lo creen? Y el verso 11, para terminar, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Amados, tenemos que comenzar este mes con todo, tenemos que comenzar este mes soltando lo viejo y tomando lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que estar con una vida bien alineada a su voluntad. Amén. Conociendo su palabra, soltando aún las cosas que nos parecen insignificantes. Amén. Tratando de santificarnos delante de Dios, de vivir una vida recta delante de Dios. Y Dios no falla, Dios bendice. Amén. Dios te libra de lo malo. ¿Cuánto lo creen? Por eso hoy es una noche de renovar pacto. ¿Qué es esta noche? De hacer lo que hizo David, amén, de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, yo me vuelvo a Dios, porque dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. ¿Cuánto lo creen? Hoy es tiempo de recibir perdón de Dios. Hoy es tiempo de renovar, amén, de dejar atrás nuestra vida pasada y emprender una nueva vida con Cristo. ¿Cuánto quieren esto? Amén. Entonces tu mes va a ser glorioso. A partir de este mes tu año va a ser maravilloso, porque dice que Él es fiel. Amén. Y derrama bendición hasta que sobreabunda por sus hijos. Hace todo por sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Esta noche se van a romper ataduras y ligaduras. Amén. Problemas de prosperidad se van a cortar. ¿Por qué? Porque vos te vas a arrepentir y vas a sacar de tu corazón las cosas ocultas y vas a ser sincero con Dios. Amén. Y por cuanto sos sincero con Dios, Dios te va a perdonar y va a extender sobre tu vida su misericordia. Amén. Y cuando su misericordia cae sobre tu vida, dice que te rodeará con cánticos de alabanza y de bendición. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ponernos de pie, amado. Gloria al Señor.